El leopardo convierte un árbol en una trampa letal, esperando el momento perfecto para atacar. Un salto repentino, una explosión de poder desde arriba. Caerá fácilmente la presa en esta trampa mortal. A casi 5 metros de la altura, el solitario leopardo observa cada movimiento. Una manada de impalas se desplaza velozmente por la sabana en busca de alimento. Pero la áspera sabana no muestra piedad con los descuidados. Vagan libremente sin percatarse del peligro que les acecha. Un instante de descuido basta y pagarán con la vida. Y justo ahora ha llegado la primera oportunidad de caza para el leopardo. Desde su posición ideal para una emboscada, el leopardo se agacha. Sus ojos se fijan en un impala solitario que se alimenta cerca de la base de un árbol. Está listo para atacar. Los poderosos músculos de sus patas traseras se tensan almacenando energía. Su cola ajusta el equilibrio con precisión. La respiración casi se detiene para mantener un silencio absoluto. Entonces, en un repentino impulso, se lanza hacia abajo. Asestando una fuerza de impacto de aproximadamente 122 a 150 kg directamente sobre el lomo de la presa. Solo un leopardo puede saltar desde tal altura sin romperse huesos gracias a una estructura corporal especializada. Al instante asesta un mordisco decisivo en la garganta, sus colmillos perforando una arteria principal. El impala forcejea brevemente y luego cae completamente inmóvil. La victoria es rápida en una pelea animal,
pero el fuerte impacto atrae una atención no deseada. Las hienas se acercan obligando al leopardo a arrastrar a su pesada presa hasta un árbol. Tras varios días no queda alimento. Permanece inmóvil. Su cuerpo empieza a adelgazar y los huesos se hacen visibles bajo la piel. Desde arriba contempla la vasta sabana con los ojos aún alerta en busca de presas. No se presenta ninguna nueva oportunidad. El hambre lo corroe en silencio hora tras hora. Y el ciclo continúa. Tras muchos días de hambre, la leopardo se arriesga a bajar del árbol al amanecer. Se mueve lentamente con el cuerpo debilitado, pero su vista permanece aguda. Divisa un jabalí osando en el suelo. Oculta entre la hierba alta, calcula su ángulo de ataque por detrás. A medida que la presa se acerca, se lanza hacia adelante con los colmillos clavados en la garganta. La presa se desploma. Pero segundos después, dos leones machos cargan desde lados opuestos. Sabiendo que no puede resistir su abrumadora fuerza, la leopardo abandona el cadáver y corre hacia un árbol cercano, escapando por un margen mínimo. Exhausto, el leopardo regresa a la copa de los árboles con su cuerpo demacrado claramente visible. El día y la noche transcurren en lenta sucesión. Permanece inmóvil su cuerpo cada vez más demacrado. Sus ojos se apagan y sus orejas se inclinan. Su respiración es lenta y pesada. Soportando un hambre prolongada, espera en silencio la próxima oportunidad de luchar.
Pasaron muchos días sin un solo bocado de comida. La esperanza de supervivencia del leopardo estaba casi agotada. Entonces, desde la distancia, una manada de ñus llegó a descansar bajo el árbol, presentándole una última oportunidad. El instinto de supervivencia se despertó con fuerza. En lugar de una persecución arriesgada, el leopardo calculó un salto único y preciso golpeó a la presa sin gastar energía innecesaria. Cuando la distancia se redujo a solo unos metros, se lanzó en caída libre con todo el peso de su cuerpo impactando. El golpe fue certero, pero el ñu se retorció y contraatacó ferozmente, dirigiendo sus afilados cuernos directamente hacia el leopardo. Obligado a retroceder, el leopardo retrocedió apresuradamente, trepando al árbol para escapar del peligroso contraataque. Una vez más, en una lucha entre animales, el leopardo fracasó. En el corazón del Masái Mara de Kenia, donde la sabana se extiende como un campo de batalla interminable, reina una manada de 10 leones. En su núcleo se encuentra una leona veterana. Con sus ojos ámbar grabados con la sabiduría de innumerables cacerías. Dirige a su familia, hermanas, hijas y machos subadultos. Por un paisaje en el que cada comida es una victoria ganada a pulso. Los leones son los monarcas indiscutibles de estas praderas. Sus rugidos resuenan en kilómetros a la redonda. Una advertencia para todos los que se acercan a sus dominios. Sin embargo, su dominio tiene un coste. Ya que la sabana es un crisol de desafíos implacables. El Masái Mara es un mosaico de vida. Sus pastos rebosan de manadas de ñus, cebras y antílopes. Para la manada, estos animales salvajes son a la vez sustento y adversario. La estrategia de la leona se basa en la unidad. A diferencia de los depredadores solitarios, los leones cazan en grupo y su éxito depende de la precisión y la confianza. Coloca a su manada con cuidado, indicando a los miembros más jóvenes que flanqueen a su objetivo mientras ella y sus aliados más fuertes dirigen el asalto.
Un solo paso en falso puede significar el fracaso. Ya que las presas no son meras víctimas. Son supervivientes curtidos en la evasión durante generaciones. Hoy, la manada se dirige a un rebaño de ñus, muy numerosos pero muy vigilantes. La leona sabe que solo los débiles o los incautos caerán. Su experiencia, transmitida a través de años de observación e instinto. La guía percibe el ritmo de la manada, esperando el momento en que un rezagado se queda atrás. La caza es una sinfonía de silencio y velocidad. Cada león se mueve como parte de un todo mayor. Sin embargo, el peligro acecha incluso a los cazadores. Una leona inmadura, ansiosa pero inexperta. Calcula mal su salto y el cuerno de un ñu le roza el costado. Su herida es un duro recordatorio de que, en este documental sobre animales salvajes, la supervivencia nunca está garantizada. La vida de la manada es un delicado equilibrio. El éxito en la caza alimenta a la familia, pero el fracaso la debilita y la hace vulnerable a rivales como las hienas o incluso otros leones. La herida de la leona adolescente sanará, pero subraya lo que está en juego en su existencia. Cada miembro de la manada depende de los demás. Sus lazos se forjan a través de triunfos y pérdidas compartidos. El liderazgo de la matriarca es su ancla. Sus conocimientos, un mapa a través de los peligros de la sabana. Enseña a sus hijas no solo a cazar, sino también a resistir, a levantarse tras la derrota. Sin embargo, el Masai Mara está cambiando. La invasión humana roe sus límites. Con granjas y asentamientos que se acercan sigilosamente. Las vallas interrumpen las rutas migratorias de los ñus. Privando a la manada de su presa principal. La caza furtiva también se cobra su tributo.
ya que animales salvajes como el búfalo caen en las trampas con fines lucrativos. El territorio de la leona, antaño extenso, se está reduciendo. Lo que obliga a su manada a entrar en conflicto con el ganado e, inevitablemente, con las personas. Las represalias son frecuentes, y manadas enteras han sido aniquiladas con veneno o lanzas. En la última década, las poblaciones de leones en África se han reducido casi a la mitad. La sabana, su reino, ya no es un santuario. Este documental sobre animales salvajes revela una verdad. Los leones no son solo depredadores, sino arquitectos del equilibrio de la sabana. Sus cacerías controlan el número de herbívoros y evitan el sobrepastoreo que podría convertir las praderas en polvo. Para salvarlos, debemos proteger su reino. Los esfuerzos de conservación en el Masai Mara ofrecen esperanza a programas comunitarios que compensan a los ganaderos por las pérdidas de ganado. Corredores que restauran las rutas migratorias y guardas que patrullan contra los cazadores furtivos. La leona y su manada perduran gracias a estas frágiles victorias. Pero su futuro depende de nuestra determinación para preservar los espacios salvajes que consideran su hogar. Lejos del poder colaborativo de los leones, una figura solitaria merodea por las llanuras doradas del Serengeti, un guepardo macho. Delgado y ágil, con su pelaje moteado como un tapiz de sigilo. En esta extensa extensión, donde el horizonte parece tocar el cielo, la velocidad es su arma, su legado. El guepardo es el animal terrestre más rápido, capaz de alcanzar los 120 km/h en cuestión de segundos. Pero la velocidad por sí sola no garantiza la supervivencia. En esta sabana implacable, cada caza es una apuesta, cada momento una prueba de astucia y resistencia. A diferencia de la leona, que se apoya en su manada, el guepardo caza solo, y su soledad es a la vez una fuerza y una carga. Sus presas, gacelas de Thompson, impalas y otros animales salvajes de patas rápidas, están diseñadas para escapar y
sus sentidos están atentos a la menor perturbación. La estrategia del guepardo es de paciencia y precisión. Acecha con meticuloso cuidado. Cubriéndose con las escasas acacias y termiteros de la sabana. Sus ojos, agudos como los de un halcón, se fijan en una gacela que pasta a su alcance. Calcula la distancia, la dirección del viento y las sutiles inclinaciones del terreno, sabiendo que un solo error le costará la comida. La caza comienza con una ráfaga de aceleración. Su cuerpo un borrón de músculos e instinto. Pero la gacela no es un blanco fácil. Se lanza con una agilidad vertiginosa, zigzagueando entre la hierba en un intento desesperado por sobrevivir. La resistencia del guepardo es efímera. No puede mantener su sprint durante mucho tiempo. Esta vez, el zigzag de la gacela le supera y se frena. Jadeante, derrotado. El hambre le corroe, pero no desespera. La vida de un guepardo es un ciclo de persistencia. Horas más tarde, vuelve a intentarlo, esta vez desde un ángulo diferente, alineándose con la brisa para ocultar su olor. Su segundo intento tiene éxito. La gacela cae bajo sus mandíbulas, un triunfo fugaz. En una lucha sin tregua. La soledad define al guepardo, pero también lo aísla. Sin una manada que vigile a sus presas. Debe comer deprisa, desconfiando de carroñeros como las hienas o los buitres que acechan cerca. Su existencia es una paradoja a la criatura más rápida de la tierra. Pero perpetuamente vulnerable. Una sola lesión, un ligamento roto o una garra rota, podría condenarle, ya que no tiene familia a la que recurrir. Su supervivencia depende de su capacidad de adaptación. De aprender de cada cacería fallida. De perfeccionar su arte en un paisaje que no ofrece piedad. El Serengeti también es un escenario frágil para este drama. El cambio climático provoca lluvias irregulares que alteran el crecimiento de las hierbas que sustentan a las gacelas y, a su vez, a los guepardos. Los incendios, a menudo provocados por la actividad humana,
Arrasan las llanuras y destruyen la cobertura que los guepardos necesitan para acechar. La caza furtiva, aunque menos dirigida a los guepardos que a los leones, sigue cobrándose sus presas, obligándoles a realizar cacerías más arriesgadas cerca de los asentamientos humanos. En toda África, el número de guepardos ha disminuido a menos de 7.000 con sus territorios fragmentados por carreteras y ranchos. La inmensidad de la sabana, antaño su mayor aliada, es ahora un refugio cada vez más pequeño. Sin embargo, hay esperanza. Este documental sobre animales salvajes ilustra el papel del guepardo como centinela de la salud de la sabana. Al controlar las poblaciones de gacelas, los guepardos evitan el sobrepastoreo. Preservando las praderas que dan sustento a innumerables especies. Los conservacionistas luchan por asegurar su futuro, creando corredores de vida salvaje que reconectan hábitats fragmentados y educando a las comunidades para que coexistan con estos escurridizos felinos. En el Serengeti, las patrullas contra la caza furtiva y los programas de gestión de incendios están restableciendo el equilibrio. Dando a los guepardos la oportunidad de vagar como lo han hecho durante milenios. El viaje solitario del guepardo es un testimonio de resistencia. Un recordatorio de que incluso los más rápidos deben adaptarse para sobrevivir. Sus cacerías, aunque fugaces, ondulan por la sabana, modelando su ritmo. Para protegerlo, debemos salvaguardar las praderas que albergan su existencia. La leona y el guepardo, a pesar de ser mundos diferentes en sus formas, comparten una verdad común: sus destinos están entrelazados con la supervivencia de la sabana. Al ver cómo se desarrollan sus batallas, estamos llamados a actuar, no solo por ellos, sino por la intrincada red de vida que sostienen. La sabana es un teatro de persecución implacable. Donde los cazadores que conocimos, la manada de leones y el guepardo solitario, utilizan la velocidad y la estrategia para hacerse con su presa. Pero la historia de supervivencia no es solo suya.
Por las ilimitadas llanuras del Serengeti, desfilan 1 millón de ñus en uno de los mayores espectáculos de la naturaleza. La Gran Migración. Estos animales salvajes, con sus crines desgreñadas y sus cuernos curvados, no son una mera presa, son una fuerza. Una marea viva que da forma a las praderas que atraviesan. Con sus pezuñas tocando un ritmo más antiguo que el propio tiempo. La fuerza de los ñus reside en su número. Un solo animal es vulnerable, fácilmente superado por las mandíbulas de un león o la velocidad de un guepardo, pero juntos forman una legión imparable. Su vigilancia colectiva es un escudo contra los depredadores de la sabana. Cada manada está liderada por hembras experimentadas. Con sus instintos perfeccionados por años de navegación en este peligroso viaje. Buscan las lluvias, siguiendo rutas ancestrales para encontrar pastos frescos que sustenten a sus crías y alimenten su interminable viaje. La migración es un ciclo de renovación. Pero también un guante en el que cada cruce de río y cada llanura abierta albergan un peligro. Los depredadores siguen de cerca a los rebaños, esperando los momentos de debilidad. Una cría se aleja demasiado o un anciano tropieza en el polvo. Esas son las oportunidades que aprovechan leones y guepardos. Sin embargo, los ñus han desarrollado una defensa tan potente como la ofensiva de cualquier depredador. El caos. Cuando son atacados, la manada se convierte en una frenética estampida. Y sus movimientos erráticos confunden incluso a la manada más coordinada. Esta estrategia, nacida del instinto, salva innumerables vidas. Aunque no sin coste, las crías se pierden y los heridos se quedan atrás. Pero su sacrificio garantiza la supervivencia de la manada. En este documental sobre animales salvajes, vemos que la supervivencia no depende solo de la velocidad o la fuerza.
sino del poder de la unidad. La migración de los ñus es más que un viaje. Es una piedra angular de la ecología del Serengeti. Su pastoreo impide que las hierbas ahoguen las llanuras, creando espacio para herbívoros más pequeños como gacelas e impalas. Sus excrementos enriquecen el suelo y favorecen el crecimiento de las plantas que sustentan a innumerables especies. Pero este ciclo vital está amenazado. La expansión humana ha excavado carreteras y vallas por todo el Serengeti. Cortando las rutas migratorias. La caza furtiva se cobra miles de ñus al año. Cuya carne y cuernos alimentan los mercados ilegales. Sin embargo, la esperanza persiste. Los conservacionistas trabajan para restaurar los caminos del Serengeti, desmantelando vallas y creando corredores protegidos, que permitan a los ñus deambular libremente. Las iniciativas comunitarias educan a la población local sobre el papel ecológico de las manadas y reducen la caza furtiva mediante alternativas sostenibles. Este documental sobre animales salvajes revela una profunda verdad. La supervivencia del ñu es la supervivencia de la sabana. Su marcha mantiene las praderas que alimentan a depredadores, carroñeros y un sinfín de otros animales. Para protegerlos, debemos asegurarnos de que sus antiguas rutas permanezcan intactas. Un salvavidas para todo el DNN, que late con el latido del corazón de la propia África. Mientras los ñus dependen de su número, otra especie de presa prospera gracias a su agilidad y astucia en una sabana muy distinta, el delta del Okavango. Un laberinto de cursos de agua y llanuras aluviales en Botsuana. Aquí, el impala, de cuerpo esbelto y ojos luminosos. Baila en un mundo de agua y hierba. Estos animales salvajes son la personificación de la gracia bajo presión. Su supervivencia es un testamento de velocidad. Reflejos y una asombrosa habilidad para leer el paisaje. En el Okavango, donde el peligro acecha en cada sombra, la elegancia del impala es su armadura. La mayor ventaja del impala es su capacidad atlética.
capaz de saltar 9 pies de altura y 30 pies hacia adelante. Puede saltar obstáculos que detendrían a un león o un guepardo. Sus sentidos son igualmente extraordinarios: ojos que detectan el más leve movimiento y oídos que captan el susurro de la hierba. A diferencia de las caóticas estampidas del ñu, el impala se defiende con precisión. Cuando un depredador ataca, realiza una espectacular exhibición llamada pronking. En el Okavango, las amenazas son múltiples. Los leopardos acechan entre los juncos, con un sigilo inigualable. Los cocodrilos acechan en los cruces de los ríos. Sus fauces son una trampa repentina y mortal. La supervivencia del impala depende de su capacidad para sortear este terreno traicionero. Las hembras lideran pequeños rebaños, enseñando a sus crías a memorizar caminos seguros a través de los canales del delta. Pastan en claros abiertos, donde la visibilidad es alta, y beben al amanecer o al atardecer, cuando los depredadores están menos activos. Sin embargo, no todos escapan. Un impala subadulto que aún está aprendiendo. Puede juzgar mal la aproximación de un leopardo o no detectar los ojos de un cocodrilo sobre el agua. Estas pérdidas forman parte del equilibrio de la sabana. El ecosistema único del Okavango agrava los problemas del impala. Las inundaciones estacionales transforman el delta, cambiando las rutas seguras y exponiendo a los rebaños a nuevos peligros. La adaptabilidad del impala es su salvación. Ya que aprende a aprovechar los pastos recién inundados, evitando a los depredadores sumergidos. Pero el impacto humano amenaza este delicado equilibrio. La construcción de presas río arriba y el desvío de aguas reducen las crecidas del delta. Secan los pastizales y concentran a los impalas en zonas más pequeñas y vulnerables. La escorrentía agrícola introduce toxinas que debilitan a los rebaños y los convierten en presas fáciles. La conservación ofrece un camino a seguir. Los esfuerzos para regular el caudal de agua están restaurando los ciclos naturales del delta, garantizando las inundaciones que sustentan su biodiversidad. Las patrullas contra la caza furtiva, apoyadas por las comunidades locales. Protegen a los impalas y otras especies de la caza ilegal. El ecoturismo, cuando se gestiona de forma sostenible, proporciona fondos para la conservación al tiempo que sensibiliza sobre la fragilidad del delta. Este documental sobre animales salvajes subraya el papel del impala en la red de la vida del Okavango.
pastoreo da forma a las praderas, manteniendo a diversos herbívoros indirectamente a los depredadores que dependen de ellos. Proteger al impala significa salvaguardar el propio delta. Una joya de la naturaleza africana. El ñu y el impala, aunque distintos en sus estrategias, comparten una verdad común: su supervivencia es el latido de la sabana. Los grandes rebaños de ñus impulsan los ciclos del Serengeti. Mientras que la agilidad del impala mantiene el delicado equilibrio del Okavango. Juntos, unen las historias de los depredadores que conocimos, leones y guepardos. Y revelan la intrincada danza entre cazador y cazado. Su existencia es una llamada a la acción, que nos insta a preservar las praderas y los humedales que albergan sus vidas. Solo protegiendo estos santuarios podremos garantizar la continuidad del pulso de la sabana. Un legado de resistencia y armonía. El drama de la sabana, entretejido por las cacerías de leones y guepardos y la supervivencia de ñus e impalas, dista mucho de estar completo. Más allá de los focos de depredadores y presas, hay otro protagonista que prospera en las sombras del Serengeti: la hiena manchada. A menudo confundidos por viejas creencias. Estos depredadores nocturnos desafían las expectativas, no solo alimentándose de las sobras, sino orquestando sus propias cacerías despiadadas. Con sus inquietantes llamadas resonando por las llanuras como un coro. En el intrincado tapiz de la sabana, las hienas son a la vez arquitectos y supervivientes. Y su presencia es un hilo vital en el equilibrio del ecosistema. Las hienas viven en clanes complejos, dirigidos por una hembra dominante cuya autoridad es absoluta. A diferencia de la manada de leones, que se basa en la fuerza bruta, o de la velocidad solitaria del guepardo. Las hienas combinan estrategia y versatilidad. Cazan en manada, buscando ñus debilitados o impalas descarriados. Y sus mandíbulas son capaces de triturar huesos con una fuerza superior a la de cualquier otro carnívoro. Sin embargo, su oportunismo las distingue. Un clan de hienas desafiará a la manada de leones por una presa fresca, valiéndose de su número y audacia para ahuyentar incluso a los reyes de la sabana.
Esta audacia garantiza su supervivencia en un paisaje en el que se disputan cada comida. Pero también las convierte en villanas a ojos de los humanos. La vida de la hiena es una negociación constante. Sus cacerías son extenuantes. A menudo se extienden kilómetros a través de la inmensidad del Serengeti. Y su comida se gana a duras penas a sus rivales. Su estructura social, intrincada y matriarcal, refleja la de los primates. Con alianzas forjadas mediante el acicalamiento y las vocalizaciones, los cachorros aprenden pronto a navegar por esta jerarquía. Ya que su supervivencia depende de la fuerza colectiva del clan. Pero el mayor reto de la hiena no son los depredadores de la sabana, sino la humanidad. A medida que las granjas y aldeas invaden el Serengeti, las hienas se acercan a los asentamientos humanos atraídas por el ganado. El resultado es un conflicto. Los granjeros, para proteger sus rebaños, envenenan o atrapan a las hienas, diezmando los clanes. En las últimas 3 décadas, este conflicto oculta el papel ecológico de la hiena. Al consumir carroña y presas débiles, las hienas evitan brotes de enfermedades, limpiando la sabana de cadáveres que podrían albergar patógenos. Sus mandíbulas trituradoras de huesos reciclan los nutrientes, enriqueciendo el suelo y favoreciendo el crecimiento de las plantas que sustentan a los herbívoros. Sin las hienas, el equilibrio del Serengeti se tambalearía. Con efectos en cascada sobre depredadores como los leones y presas como los ñus. Los conservacionistas trabajan para salvar la distancia entre las hienas y los humanos. En el Serengeti, los programas compensan a los ganaderos por las pérdidas de ganado, lo que reduce los conflictos letales. La educación comunitaria resalta el valor de la hiena. Transformando el miedo en coexistencia. Estos esfuerzos son un salvavidas que garantiza que las inquietantes llamadas de la hiena sigan resonando en las llanuras. En el Masai Mara, donde el pulso de la sabana late a través de las cacerías y huidas de sus habitantes,
Otro oportunista se eleva por encima de la refriega el buitre. Estos animales salvajes, de mirada aguda y alas anchas, son los cuidadores silenciosos de la sabana, y su papel es tan vital como el de cualquier depredador o presa. A menudo vilipendiados, los buitres son los recicladores de la naturaleza. Transformando la muerte en vida. En este documental sobre animales salvajes, su historia revela una verdad: incluso las criaturas más humildes son indispensables para la armonía de la sabana. Pero se enfrentan a un peligro mayor que cualquier enemigo natural: el impacto incontrolado del ser humano. Los buitres son maestros de la eficacia. Su vista, una de las más agudas del reino animal, puede detectar un cadáver a 8 kilómetros de distancia. Aprovechan las corrientes térmicas para ahorrar energía y escudriñar las praderas en busca de la presa de un león o la muerte de un ñu. Cuando descienden, trabajan con precisión quirúrgica. Sus picos ganchudos desgarran la carne para dejar solo los huesos. Cada especie desempeña una función. Los buitres de lomo blanco se ocupan de los tejidos blandos. Sus vidas son un delicado equilibrio. Los buitres dependen de la abundancia de cadáveres en la sabana, un recurso ligado a la dinámica depredador-presa de la que hemos sido testigos. Una sola presa puede alimentar a docenas. Pero la competencia es feroz. Hienas y chacales a menudo alejan a los buitres de su festín. La reproducción es igualmente precaria, con parejas que crían un solo polluelo en nidos situados junto a los acantilados. Vulnerables a las tormentas o a los depredadores. Sin embargo, la mayor amenaza para los buitres es de origen humano. En toda África, los buitres son envenenados por cadáveres con pesticidas. Destinados a los depredadores, pero letales para los carroñeros. Los cazadores furtivos, que persiguen a los buitres para ocultar cacerías ilegales, agravan la crisis. En las últimas 4 décadas, las poblaciones de buitres en el Maasai Mara han caído en picado más de un 70%. Y algunas especies están al borde de la extinción. La pérdida de buitres es una catástrofe silenciosa. Sin ellos, los cadáveres se pudren y propagan enfermedades como el ántrax, que amenazan tanto al ganado como a la fauna salvaje.
El ciclo de nutrientes de la sabana se detiene. Debilitando las praderas que sustentan a ñus e impalas. Los buitres son centinelas de la salud ecológica, y su declive es un aviso de desequilibrios más profundos. Los conservacionistas se apresuran a invertir esta tendencia. En el Masai Mara, los santuarios de buitres protegen los lugares de cría, mientras que las patrullas contra la caza furtiva combaten el uso ilegal de pesticidas. Los programas comunitarios educan a los agricultores en el control no letal de los depredadores, reduciendo los daños colaterales a los buitres. El ecoturismo, cuando se gestiona de forma responsable, canaliza fondos a estos esfuerzos, ofreciendo esperanza a los guardianes aéreos de la sabana. La hiena y el buitre, aunque muy distintos en su forma, tienen en común su papel de oportunistas de la sabana. Que convierten el caos de la vida y la muerte en orden. Sus historias se basan en las batallas de leones, guepardos, ñus e impalas, y revelan la interconexión de los habitantes de la sabana. Las hienas limpian las llanuras, los buitres purifican los cielos. Y juntos sustentan las praderas que acunan a todas las criaturas que hemos conocido. Sin embargo, su supervivencia depende de las decisiones de la humanidad. La invasión de las granjas, la propagación de venenos y la sombra de la caza furtiva amenazan no solo a estas especies, sino a todo el ecosistema. Solo entonces la llamada de la hiena y el vuelo del buitre seguirán formando parte del eterno pulso de África. Un vasto escenario donde cada criatura desempeña un papel vital en una antigua sinfonía ininterrumpida. Empezamos con la manada de leones del Masai Mara, cuya unidad y ferocidad son testimonio del poder de la familia. Siguió el solitario guepardo del Serengeti, cuya fulgurante velocidad es una chispa fugaz en la interminable extensión de las praderas. Luego llegaron los ñus, tras muchas semanas sin alimento, su cuerpo se deteriora hasta un estado lamentable con las costillas visibles bajo la piel. Un depredador ya no puede asestar golpes rápidos y decisivos, ni puede permitirse la complacencia ante sus enemigos. Tras repetidos fracasos, el leopardo se da cuenta de que la resiliencia sin vigilancia
solo conduce al agotamiento total. Los humanos no somos diferentes en un mundo lleno de adversidades. Solo la conciencia, la unidad y la adaptabilidad nos permiten sobrevivir al ciclo implacable de la vida y la letalidad. Suscríbete al canal para no perderte la lucha más feroz por la supervivencia.